Cuando hablamos de espejos esféricos, por lo general no se habla de una esfera en sí, sino de un segmento de una esfera. Y podemos encontrar dos tipos de espejos, los cuales son espejos cóncavos y espejos convexos. Los espejos cóncavos son aquellos que su parte reflectante está por dentro. Y por otro lado, los espejos convexos están del lado de afuera. Y en estos espejos curvos podemos encontrar los siguientes puntos de interés. Para empezar, tenemos el centro de curvatura, que se marca con una C, que prácticamente es el centro de la esfera. Luego tenemos el foco del espejo, la cual se marca con una F. Y además también podemos trazar una línea horizontalmente, la cual vamos a llamar vértice del espejo, y se marca con una B, donde toca la línea con el espejo. Y para hablar de las reglas que cumplen este tipo de espejos, vamos a empezar hablando de los espejos cóncavos. Y para empezar, todo rayo que pasa paralelo al vértice del espejo se refleja pasando por el foco. Inversamente, todo rayo que pasa por el foco se refleja pasando paralelo al vértice del espejo. Y por último, todo rayo que pasa por el centro de curvatura se refleja en la misma dirección, pero en sentido contrario. Y en el punto donde se juntan los rayos es donde vamos a encontrar la imagen de nuestro objeto. En ese caso vimos los tres rayos principales que podemos encontrar, pero normalmente se usan dos de esos rayos, que suele ser el rayo paralelo y el rayo del foco. Y como habrán podido notar en este caso, en el que el objeto está por detrás de C, lo primero que salta a la vista es que la imagen está invertida. Luego podemos ver que es más pequeña que el objeto, además que está más cerca del espejo que el objeto, y por último que la imagen es real, es decir, que no se proyecta detrás del espejo, sino delante del espejo, al igual que el objeto. En todo caso, si se proyectara detrás del espejo, sería virtual. Y como podemos ver en este ejemplo, vemos que la imagen proyectada cumple las características anteriormente dichas. ¿Y qué sucede si el objeto está exactamente encima de C? Podemos ver que la imagen tiene el mismo tamaño que el objeto, que está a la misma distancia del espejo que el objeto, que es real como el objeto, sin embargo está invertida. Y como podemos ver en este ejemplo, se cumplen tales características. Ahora bien, en el caso en el que el objeto esté entre C y F, vamos a notar que la imagen es más grande que el objeto, que está más lejos del espejo que el objeto, que está invertida y que es real. Este de aquí es un caso especial, es cuando el objeto está en F, los rayos proyectados se reflejan de forma paralela. Esto hace que la imagen nunca se proyecte en el espejo. Y por último, ¿qué pasa si el objeto está por delante de F, es decir, entre F y el espejo? En este caso podemos ver
que los rayos se proyectan detrás del espejo y por consecuente la imagen también se proyecta detrás del espejo. Por lo tanto, podemos decir que la imagen es virtual. Además de eso, la imagen es más grande que el objeto, está más lejos del espejo que el objeto y está derecha. Y antes de seguir, me gustaría mostrarles qué es lo que pasa cuando aplanamos un espejo cóncavo. Es decir, hacer que pase de su forma curva a una forma plana. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede con los espejos convexos. En el caso de los espejos convexos, vamos a notar que sin importar la posición del objeto, la imagen siempre va a tener las mismas características. Además, vamos a notar que los rayos no convergen en ningún punto, es decir, que no se tocan. Por consecuente, hay que proyectarlos por detrás del espejo. Y en este caso vamos a notar que la imagen siempre va a ser virtual, siempre va a estar más cerca del espejo que el objeto, siempre va a ser más chica y siempre va a estar derecha.